Hay un sonido que ningún manual de ingeniería describe correctamente. No está en los libros de hidráulica, no aparece en las especificaciones técnicas, no lo enseñan en ninguna universidad del país. Es el sonido que hace el agua cuando deja de obedecer, cuando la presión acumulada durante años, décadas tal vez, encuentra el punto exacto de menor resistencia y decide que ya no va a esperar más. Yo lo escuché una sola vez en mi vida y en el momento en que lo escuché, supe que me iba a matar. Me llamo Héctor Manuel Solís Gutiérrez, tengo 62 años y llevo casi 4 décadas trabajando como supervisor de sistemas hidráulicos en el estado de Querétaro. Empecé de abajo como todos, cargando tubería bajo el sol de agosto cuando tenía 23 años y las rodillas me funcionaban bien. Fui aprendiendo el oficio con las manos, con el olfato, con ese sexto sentido que desarrolla quien ha pasado suficiente tiempo escuchando lo que el agua dice cuando habla. Porque el agua habla, señores, no con palabras, pero habla. Habla con vibraciones en el metal, con variaciones de presión que los instrumentos no siempre capturan, pero que las palmas de las manos sí sienten. Habla con ese cambio de tono en el flujo, ese milisegundo de silencio antes de que algo salga muy mal. 4 décadas de escuchar ese lenguaje me convirtieron en el tipo de supervisor que los ingenieros jóvenes llaman cuando los números no cuadran y el sistema se está portando raro. Así que cuando me enviaron a revisar la válvula maestra del sector norte del acueducto regional, no había nadie más indicado para el trabajo. Era una válvula de compuerta de 48 pulgadas, instalada hacía más de 30 años en una cámara subterránea a 18 metros de profundidad. El último mantenimiento documentado tenía fecha de hacía 6 años. Las lecturas de presión habían estado fluctuando de manera irregular durante las últimas 3 semanas, y mi jefe, el ingeniero Pacheco, quería un diagnóstico de campo antes de cerrar el sector completo para una revisión general. Me mandó a mí porque confiaba en mi criterio, porque sabía que yo iba a decirle la verdad sin adornos ni exageraciones, porque después de casi 40 años haciendo este trabajo, yo no me pongo nervioso fácil. Bajé solo esa mañana porque el protocolo lo permitía para inspecciones preliminares. Mi compañero habitual, don Benigno, había llegado con fiebre y lo mandé a su casa antes de que llegara el amanecer. Firmé la bitácora de entrada, me puse el arnés de seguridad, verifiqué la linterna y el medidor de gases y bajé por la escala de acero empernada a la pared de concreto. El olor es lo primero que te recibe ahí abajo. Tierra húmeda, óxido, ese aroma específico del agua que ha estado encerrada mucho tiempo. Un olor que a mí me resulta familiar como el olor a café de mi propia cocina. La cámara era circular, de unos 6 metros de diámetro, con la válvula maestra al centro como el corazón de todo el sistema. Iluminé la estructura con la linterna y la recorrí despacio, registrando mentalmente cada detalle. La válvula estaba cubierta de una pátina de óxido que no me gustó desde el primer momento. La pintura protectora había saltado en varios puntos. Había depósitos calcáreos en la brida de acople que indicaban fugas menores previas que nadie había reportado. El sello de la empaquetadura se veía desgastado, endurecido por el tiempo y la presión constante. Empecé a escribir mis observaciones en el bloc de notas cuando sentí la primera señal. Una vibración. No en el suelo, no en las paredes, sino en el aire mismo. Una vibración de frecuencia muy baja, casi infrasonido, que se sentía más en el pecho que en los oídos. Conozco esa vibración. La había sentido otras veces antes de que algo se diera. Apunté la linterna hacia la brida principal y vi lo que no quería ver. Una grieta fina como un cabello corriendo por el metal forjado, y alrededor de ella el metal estaba sudando. No era condensación, era presión filtrándose por un material que ya no podía contenerla. Tuve tiempo de pensar que necesitaba salir inmediatamente. Tuve tiempo de dar exactamente 2 pasos hacia la escala. No tuve tiempo de más. El sonido que ningún manual describe. Y después, el metal que venía hacia mí con una velocidad que la mente no procesa. Solo el cuerpo. El impacto en el pecho fue como si el mundo entero decidiera apretarse contra mis costillas al mismo tiempo. El dolor fue tan total, tan absoluto, que dejó de ser dolor y se convirtió en algo sin nombre. El agua que llenó la cámara en segundos era negra en la oscuridad, helada, y yo estaba en el fondo sin poder moverme, sin poder respirar, sin poder entender qué había pasado con el hombre práctico y experimentado que había bajado por esa escala minutos antes pensando en el informe que le rendiría al ingeniero Pacheco esa tarde. El agua me cubrió, la oscuridad fue total, y entonces algo cambió. No hay manera de describir el momento en que la conciencia se separa del cuerpo que usa palabras que hayan servido para describir otra cosa. No es sueño, no es desmayo,
No es esa experiencia de flotar que la gente describe cuando usa anestesia. Es una claridad tan radical, tan absoluta, que el mundo al que estás acostumbrado se revela de golpe como la versión borrosa y deficiente de algo que siempre fue más real de lo que imaginabas. Vi la cámara inundada desde arriba. Vi mi propio cuerpo contra la pared de concreto, el arnés de seguridad enredado en la válvula rota, el agua girando sobre mí con esa violencia mecánica del agua que acaba de encontrar libertad. Vi todo eso con una calma que me habría parecido imposible si alguien me lo hubiera descrito antes. Y entonces el lugar cambió. No hubo transición, no hubo movimiento. Simplemente el lugar cambió. La cámara inundada y el caos del agua desaparecieron como si nunca hubieran existido, y yo estaba parado en algo que no era terreno, pero se sentía más sólido que cualquier suelo sobre el que haya pisado en 62 años. La luz que había en ese lugar no venía de ningún punto específico. Era la luz misma del ambiente, como si el espacio estuviera hecho de claridad. Y en esa claridad, a una distancia que era al mismo tiempo cercana y infinita, había alguien. He sido católico toda mi vida. Bauticé a mis hijos, los llevé al catecismo, cumplí con la misa de los domingos con la regularidad mecánica de quien cumple una obligación entendida pero no necesariamente sentida en lo más profundo. He rezado oraciones aprendidas de memoria desde niño. He visto crucifijos y estampas y representaciones en vidrio emplomado. Nada, absolutamente nada de eso me preparó para lo que estaba viendo. Había una presencia ahí. Y cuando digo presencia no estoy diciendo figura humana, aunque había eso también. Estoy diciendo algo que antecede a todas las categorías con las que organizamos nuestra experiencia del mundo. Había autoridad en esa presencia de una magnitud que hacía que el concepto de autoridad humana, jefes, gobernadores, presidentes, generales, se revelara como lo que siempre fue. Una sombra débil, un borrador preliminar de algo que los hombres apenas pueden intuir. No era la autoridad de quien manda porque tiene poder. Era la autoridad de quien es la fuente de toda existencia y lo sabe sin necesidad de demostrarlo. Me quedé inmóvil, no porque no pudiera moverme, sino porque el movimiento habría sido irrelevante. La presencia me miraba y en esa mirada había algo que reconocí de inmediato, aunque nunca antes lo había experimentado. Era reconocido, no identificado. Reconocido. Hay una diferencia enorme entre que alguien sepa tu nombre y que alguien te conozca completamente, sin filtros, sin las versiones cuidadas que uno muestra al mundo, sin los mecanismos de defensa que construimos durante décadas. Esa presencia me conocía en ese segundo sentido, y a pesar de todo lo que eso debería haber implicado de vergüenza o exposición, lo que sentí fue algo mucho más parecido al descanso. Héctor, dijo, y mi nombre en esa voz sonó como si fuera la primera vez que alguien lo pronunciaba correctamente. No pude responder, no porque no tuviera voz, sino porque en ese momento entendí que cualquier cosa que yo dijera sería como un niño de 3 años intentando explicarle mecánica de fluidos a un ingeniero con 50 años de experiencia. La humildad que sentí no fue impuesta, fue la consecuencia natural de entender la diferencia real entre lo que yo era y lo que estaba frente a mí. Tienes que ver algo, dijo la presencia, no para ti, para los que vienen después de que regreses. Y el lugar cambió de nuevo. Estábamos sobre México, no como en un avión, no como en una fotografía satelital. Estábamos sobre México de la manera en que uno está sobre un problema, cuando lo entiende completamente, cuando puede ver todas sus partes al mismo tiempo, cuando la perspectiva le permite ver conexiones que desde adentro son invisibles. Podía ver el país como nunca lo había visto, no sus fronteras políticas, ni sus carreteras, ni sus ciudades, sino su tejido vivo, millones de vidas moviéndose en patrones que desde arriba revelaban una forma, una dirección, una corriente. Mira, dijo Jesús, porque era Jesús, lo supe sin que nadie me lo dijera, de la misma manera que uno sabe cuando llega a casa que ese es su hogar, sin necesidad de que alguien lo confirme. Mira lo que está por venir sobre tu nación. La perspectiva cambió. Lo que antes era una visión de conjunto se concentró como si un lente se ajustara en puntos específicos del país. Monterrey primero, la ciudad que mejor conozco después de Querétaro, porque ahí estudié y ahí conocí a mi esposa hace más de 30 años. La vi con una nitidez extraña, pero algo en ella estaba diferente. Había movimiento, actividad, los ritmos habituales de una ciudad de ese tamaño. Pero había también algo más, algo que no era inmediatamente visible, sino que se sentía en la estructura misma del lugar, como la presión que yo había sentido en el metal de esa válvula horas antes. Presión acumulada buscando el punto de menor resistencia. Guadalajara después.
la ciudad de la tapatía y el mariachi y los negocios tradicionales y las familias que llevan generaciones enraizadas en el mismo barrio. La vi con la misma nitidez y la misma presión era perceptible. Y luego Puebla, con sus iglesias barrocas y sus moles y su orgullo regional y su gente de carácter. Las tres ciudades brillaban en mi visión como los tres puntos de un triángulo que definía algo, que marcaba algo, que señalaba el inicio de algo. Cuando escuches esas tres ciudades mencionadas juntas en las noticias, dijo Jesús, eso será la señal, eso será el principio. ¿El principio de qué?, pregunté. Mi voz sonaba diferente ahí, más clara, sin los años de tabaco que la habían enronquecido un poco, sin el cansancio acumulado de décadas de madrugar. De la prueba final, respondió, no la prueba de tu fe individualmente, la prueba de la iglesia, de todos, de lo que realmente creen cuando el costo de creerlo se vuelve real. Y entonces comenzó la visión que cambió todo lo que yo pensaba que sabía sobre el tiempo en que vivimos. Lo que vi no era distante, no era especulativo. No era simbólico en el sentido vago con que la gente usa esa palabra para describir cosas que no entiende del todo. Era concreto, específico, detallado con la precisión de algo que ya existe en algún nivel de la realidad, aunque todavía no haya llegado al nivel en que lo medimos con calendarios y relojes. Y vi el principio de algo que el mundo ya había visto antes, pero que esta vez venía diferente, mutado, más veloz, con una capacidad de transmisión que los sistemas de salud del país no estaban preparados para manejar. Una enfermedad, así de simple y así de terrible. Una enfermedad que comenzaría pequeña, como siempre comienzan estas cosas, con los primeros casos dispersos que los epidemiólogos miran con preocupación profesional sin alarmar todavía a la población. Pero esta enfermedad no era como la anterior, la que todos conocemos, la que reorganizó el mundo hace unos años y dejó cicatrices que todavía no terminamos de procesar. Esta era más rápida en su propagación, afectaba de manera diferente al sistema respiratorio y, más importante, tenía una capacidad de mutar que hacía que las respuestas inmunológicas aprendidas quedaran obsoletas en ciclos de semanas en lugar de meses. No es el virus lo más peligroso, dijo Jesús mientras yo observaba las visiones desplegarse frente a mí con esa claridad sobrenatural. Es el miedo que produce. El miedo que producirá específicamente en quienes tienen el poder de tomar decisiones por todos los demás. Vi a funcionarios reunidos en habitaciones de muros gruesos y temperatura controlada, lejos de los hospitales donde el personal médico empezaba a ver lo que se venía. Vi tablas y gráficas y proyecciones estadísticas que mostraban curvas que nadie quería ver subir tan rápido. Vi la distancia enorme entre la realidad que ocurría en las salas de urgencias y el lenguaje cuidado y medido con que esa realidad sería comunicada al público en las semanas iniciales. El sello de alerta será simple, continuó Jesús. Muy en breve, antes de que la mayoría entienda lo que está ocurriendo, las noticias comenzarán a reportar casos en Monterrey, en Guadalajara y en Puebla al mismo tiempo, no en distintas notas a lo largo de la semana, en el mismo ciclo de noticias. Ese será tu momento de reconocer que el proceso ha comenzado. Desde ese punto tendrás pocas semanas, no meses, pocas semanas, antes de que la primera fase de las restricciones entre en vigencia. ¿Pocas semanas para qué?, pregunté. Para salir, respondió. Para llegar a donde tienes que llegar antes de que los caminos se vuelvan complicados. Pero antes de mostrarte a dónde, quiero que entiendas el porqué. Porque si no entiendes el porqué, la urgencia no tendrá raíces profundas y el primer obstáculo la derribará. La visión cambió. Ya no era la perspectiva aérea del país. Estábamos en un hospital. No el hospital donde mi cuerpo estaba siendo rescatado en ese momento, sino un hospital del futuro próximo. Uno que existiría muy en breve en alguna de las ciudades que yo acababa de observar. Las salas estaban llenas más allá de su capacidad. Los pasillos se habían convertido en extensiones de las salas. El personal médico trabajaba con esa energía específica del agotamiento extremo que no es lentitud sino al contrario. Una velocidad mecánica sostenida por pura disciplina cuando el combustible emocional ya se ha consumido hace días. Vi a una enfermera joven, no tendría más de 25 años, sentada en el suelo de un pasillo con la espalda contra la pared y los ojos cerrados. No dormía. Solo estaba tomando 40 segundos de dejar de procesar todo lo que estaba procesando. Sobre ella, el tubo fluorescente parpadeaba con esa intermitencia irritante que uno nota cuando ya está demasiado agotado para ignorarla. A su lado, una camilla con un paciente cuya historia yo no necesitaba leer porque la expresión de su familia, parada 3 pasos más allá respetando alguna restricción de distancia, lo decía todo.
Esto viene, dijo Jesús, pero no te estoy mostrando esto para que te concentres en la enfermedad. Te lo muestro para que entiendas el contexto en que se tomará la decisión más importante de la historia moderna de tu nación. La decisión. Esa palabra se instaló en mi conciencia con un peso específico, con esa gravedad de los conceptos que uno entiende que van a reorganizar todo lo que viene después. El gobierno ofrecerá una solución, continuó Jesús. Y cuando digo ofrecerá, no quiero que leas eso como voluntario. Al principio lo será. En las primeras semanas, en el primer mes quizás, la presentación será la de una oportunidad. Un avance médico, dirán. Una herramienta de salud pública sin precedentes. Algo que permite monitorear en tiempo real el estado inmunológico del portador, verificar su historial de vacunación, garantizar su acceso seguro a espacios públicos, comercios, transporte, instituciones educativas. Una pequeña implantación, un procedimiento mínimamente invasivo. Dicen los comunicados que yo vi desplegarse en pantallas de todo tipo. Desde las grandes de las cadenas de televisión hasta los teléfonos de las personas en las filas de espera. Vi las filas. Gente esperando con esa mezcla específica de resignación y alivio que produce el momento en que alguien te ofrece la promesa de seguridad cuando llevas suficiente tiempo viviendo con miedo. No eran personas ignorantes ni débiles. Eran personas que habían sido bombardeadas durante suficiente tiempo con información sobre el peligro, con imágenes del colapso hospitalario, con estadísticas de mortalidad que iban aumentando semana a semana, hasta que la ecuación se simplificó en sus mentes a algo manejable. Acepto esto, y tengo protección. No lo acepto, y me quedo expuesto. Lo que no decía ningún comunicado, continuó Jesús, y su voz tenía ahora un peso diferente, más grave, más urgente. Lo que no aparece en ninguna pantalla ni en ningún folleto informativo es lo que ese dispositivo hace con la parte de la persona que no aparece en ningún estudio médico, lo que hace con el alma. Me detuve. En la vida ordinaria soy un hombre práctico. 40 años de trabajo con metal y agua y presión y flujos me han dado una mentalidad que prefiere lo concreto, lo medible, lo verificable. Pero ahí, en ese lugar, escuchando esa voz con esa autoridad que no dejaba espacio para el escepticismo, entendí que lo que estaba a punto de escuchar era lo más importante que nadie me había dicho en 62 años de vida. El dispositivo no solo monitorea, dijo, no solo registra, interfiere. ¿Con qué?, pregunté. Con la capacidad de escuchar, respondió, con la capacidad de sentir convicción, con el mecanismo mediante el cual el espíritu humano recibe lo que yo envío, mi voz, mi presencia, mi llamado cuando alguien se aleja de mí y necesita regresar. El dispositivo no destruye la conciencia. La persona sigue pensando, sigue tomando decisiones, sigue pareciendo desde afuera exactamente igual a lo que era antes, pero algo esencial queda bloqueado. La antena, si quieres pensarlo en los términos de tu trabajo, la antena mediante la cual un ser humano recibe la señal de lo eterno, queda interferida de manera permanente. Permanente, repetí. Permanente, confirmó. Y ese es el detalle que no aparece en ningún consentimiento informado porque quienes diseñaron la solución no lo saben, o no lo saben completamente, o lo saben y no les importa porque sus objetivos son otros. Pero la consecuencia espiritual existe con independencia de la intención de quienes implementan el sistema. El resultado para quien acepta el dispositivo, sabiendo o sin saber, es el mismo. La puerta de regreso queda sellada desde adentro. Estaba viendo visiones dentro de la visión como capas de realidad superpuestas. Vi a personas que habían aceptado el dispositivo yendo a sus iglesias porque muchas seguirían yendo. Vi los mismos rostros en los mismos bancos, repitiendo las mismas oraciones aprendidas de memoria. Pero algo faltaba, era como ver una fotografía de un lugar que uno conoce con personas reales, pero sin la dimensión del tiempo, sin el movimiento, sin esa cualidad de lo vivo que es difícil de definir pero inmediatamente reconocible cuando está ausente. Las personas estaban, pero algo en ellas que había estado ya no estaba. Los pastores predicarán, continuó Jesús, y sus palabras caerán como lluvia sobre asfalto, correctas en contenido, exactas en teología, pero sin penetración, sin efecto. No porque las palabras sean malas, sino porque el receptor ya no puede recibirlas. Y eso es lo que hace que esto sea cualitativamente diferente a cualquier persecución que la iglesia haya enfrentado antes. La persecución romana mató cuerpos, pero no pudo tocar almas. Esto toca el alma directamente, silenciosamente, presentándose como salud y protección. La visión se oscureció por un momento, y cuando volvió la claridad, estábamos sobre el país de nuevo. Pero esta vez lo que veía no eran ciudades en sus aspectos normales.
Veía algo que solo se puede describir como una infraestructura de control que había ido creciendo gradualmente, tan gradualmente que nadie había visto exactamente el momento en que dejó de ser conveniente y se convirtió en obligatoria. Las ciudades, dijo Jesús, se convertirán en campos de concentración para los que aceptan el sistema, no campos de castigo, sino algo más sutil y más permanente. La ciudad como espacio donde solo puedes existir plenamente si estás dentro del sistema, donde comprar alimentos, usar transporte público, acceder a servicios médicos, retirar dinero, enviar a tus hijos a la escuela, todo queda condicionado a la verificación de tu estatus dentro del sistema de identificación digital. El control no llega con soldados en las esquinas, llega con terminales de pago que rechazan las transacciones de quienes no tienen el dispositivo, con torniquetes que no se abren, con puertas que permanecen cerradas, con una ciudad que funciona perfectamente para los que están adentro del sistema y que se vuelve inhabitable muy lentamente, muy gradualmente, con una eficiencia terrible para los que están afuera. Vi familias en apartamentos de colonias populares tomando decisiones en mesas de cocina. Vi el momento específico en que el hambre supera la convicción. Vi a personas que habían dicho que nunca, que habían firmado con fuerza en sus propios corazones el acuerdo de no ceder, llegando a los centros de implantación con esa expresión específica de quien ha tenido que revisar todo lo que creía sobre sí mismo y no le gusta lo que encontró. La presión no era dramática, era cotidiana. Era la presión del refrigerador que se va vaciando, del niño que pregunta qué hay de comer con esa inocencia que es la forma más efectiva de tortura que existe. Por eso el tiempo importa, dijo Jesús, porque quien espera a que la presión sea total para tomar la decisión de salir, está tomando la decisión en las peores condiciones posibles. Con menos opciones, con menos recursos, con la mente nublada por la urgencia inmediata y el cuerpo debilitado por el agotamiento de resistir durante demasiado tiempo en un entorno diseñado para desgastarte. ¿Dónde?, pregunté. ¿A dónde tiene que ir la gente? Y la perspectiva cambió de nuevo. Ya no era la vista de conjunto del país. Era un movimiento que se concentraba en puntos específicos del territorio, como si alguien iluminara con una linterna las partes del mapa que necesitaban atención. La Sierra Gorda primero, ese territorio que corre entre Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, esas montañas que yo conozco porque quedan cerca de mi estado y porque más de una vez he trabajado en sistemas de agua en las comunidades de esas laderas. Vi ese territorio con una luz diferente, no física, sino esa luminosidad que yo había aprendido a asociar en esa visión con la presencia y la protección. La Sierra Gorda tiene lo que las ciudades perderán, dijo Jesús: agua. Tierras cultivables, bosques que proveen, comunidades que durante generaciones han sabido vivir con lo que la tierra da porque nunca tuvieron la opción de no saber. Y algo más, una distancia del sistema que en las semanas y meses que vienen será la diferencia entre la libertad y la trampa. Vi asentamientos formándose en esas laderas, no grandes, no dramáticos, no los campamentos de película que la imaginación apocalíptica suele producir, pequeños, funcionales, discretos, grupos de familias que habían entendido a tiempo, que habían vendido o dejado lo que tenían en las ciudades mientras todavía podían hacerlo sin restricciones, que habían llegado a ese territorio con recursos suficientes para establecerse antes de que los recursos se volvieran imposibles de transportar. Las montañas de Chiapas, continuó Jesús, y la perspectiva se movió al sur. Conozco Chiapas de una sola visita que hice hace 15 años con mi esposa durante unas vacaciones que nunca pudimos repetir. Conozco la selva que baja desde las montañas y la densidad de ese verde que hace que el verde de otros lugares parezca gris. Vi esas montañas con la misma luz protectora, y vi algo más. La red de comunidades indígenas que durante siglos han mantenido vivas maneras de vivir que no dependen de los sistemas que el mundo moderno está a punto de usar para controlar. El conocimiento que está en esas comunidades, el conocimiento de cómo sembrar, de cómo preservar, de cómo construir, de cómo curar con lo que la tierra provee, ese conocimiento es exactamente lo que los que llegan de las ciudades necesitarán aprender. Y aprenderlo de quienes lo han vivido siempre es infinitamente más eficiente que aprenderlo de libros cuando el sistema que produce y distribuye los libros ya no funciona. La Sierra Tarahumara apareció después. El norte del país, Chihuahua, esas montañas que son el territorio de los Rarámuri y que tienen la reputación de ser inaccesibles para quien no las conoce. Esa inaccesibilidad, dijo Jesús, es precisamente su valor. Los sistemas de control que se instalarán en las ciudades
y en las carreteras principales encontrarán en la geografía de la Tarahumara un obstáculo que la tecnología moderna no resuelve fácilmente. Los que lleguen ahí encontrarán comunidades que valoran la autosuficiencia no como filosofía, sino como realidad cotidiana. El clima es severo, continuó. Las condiciones exigirán preparación real, no la preparación que se hace poniendo cosas en una lista, sino la preparación que se hace aprendiendo a hacer lo que la lista describe. Pero quienes lleguen preparados encontrarán en esas montañas una protección que va más allá de la física. Vi la Huasteca Potosina, entonces San Luis Potosí, ese territorio verde y de cascadas, y de ríos, y de una humedad que contrasta con lo árido de otras regiones del mismo estado. Vi las comunidades de la Huasteca, la riqueza de su tierra, la disponibilidad de agua, las condiciones que permiten cultivar con una generosidad que otras regiones no tienen. Esta región, dijo Jesús, tiene la ventaja de la fertilidad. Quien llegue con semillas y con voluntad de trabajar encontrará una tierra que responde, y quien llegue a tiempo encontrará comunidades que lo recibirán no como intrusos, sino como alguien que llega a sumarse a algo que ya existe. La selva lacandona fue la última. El oriente de Chiapas, ese territorio de bosque tropical que es uno de los pulmones más importantes del continente y que tiene la particularidad de ser lo suficientemente denso y lo suficientemente extenso para proveer protección real a comunidades que elijan vivir en sus márgenes. La lacandona no es fácil, advirtió Jesús. El calor, la humedad, las enfermedades propias del trópico presentan desafíos que quien viene de las ciudades subestima a su propio costo. Pero tiene algo que los otros refugios tienen en distintas proporciones: profundidad, la posibilidad de adentrarse lo suficiente como para que los sistemas de vigilancia exterior simplemente no lleguen con la misma eficiencia. 5 regiones: la Sierra Gorda, las montañas de Chiapas, la Sierra Tarahumara, la Huasteca Potosina, la selva lacandona. No las únicas donde el fiel sobrevivirá, aclaró Jesús, porque yo he sostenido a los míos en medio de la persecución antes y lo haré de nuevo donde sea necesario. Pero estas 5 tienen la combinación de geografía, recursos y cobertura espiritual que las hace los lugares más favorables para que las comunidades se establezcan y sostengan en lo que viene. Y tendrás que llegar antes del invierno, dijo. Quien espere al invierno llegará cuando los caminos estén complicados y las comunidades que se formaron en el verano ya tengan sus estructuras establecidas y los que llegan tarde lleguen sin recursos para contribuir y con necesidades que los que llegaron antes no tendrán cómo suplir completamente. El verano es el tiempo del movimiento, el otoño es el tiempo de afianzarse, el invierno es el tiempo de resistir. Quien llega en verano tiene 3 temporadas para prepararse. Quien llega en invierno llega al final del proceso que debería haber vivido desde el principio. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en los 3 nietos que tengo y que son probablemente la razón más directa que mi corazón tiene para seguir funcionando desde que nació el primero hace 6 años. Pensé en la casa que construí con mis propias manos en el barrio donde vivo desde que me casé, en el jardín que mi esposa ha cultivado durante décadas con esa paciencia y ese amor que le pone a todo lo que hace. Pensé en los 40 años de trabajo acumulados en esa casa, en esas paredes, en esas raíces que uno construye sin darse cuenta y que solo se hacen visibles cuando alguien o algo te dice que las dejes. Mi esposa, empecé a decir. Tú no eres el único que recibirá esta información, interrumpió Jesús. Hay muchos como tú en distintos puntos de la nación que están siendo preparados en este momento para llevar el mismo mensaje a sus comunidades. Lo que yo te digo a ti, lo digo a través de otros, a sus propios círculos. El mensaje llegará a quien esté dispuesto a escucharlo, pero llegará a tiempo solo a quienes lo reciban a tiempo. Los que esperan confirmación de la confirmación, los que necesitan un signo más y luego otro signo más antes de moverse, esos llegarán tarde o no llegarán. ¿Y los que no pueden salir?, pregunté. Los que tienen enfermos que cuidar. Los que tienen contratos que no pueden romper. Los que tienen razones reales, no cobardía, sino razones reales para no poder moverse. Los sustentaré donde estén, dijo con una simplicidad que era también una promesa absoluta. He mantenido a Daniel en Babilonia. He mantenido a los primeros creyentes en las catacumbas de Roma. He mantenido a mis siervos en los campos de trabajo de regímenes que creían haberme eliminado. La geografía no delimita mi protección. Lo que delimita mi protección es la decisión de confiar en mí completamente, sin la red de seguridad del sistema, sin el respaldo del Estado, sin la garantía de la tecnología. Quien tome esa decisión, donde sea que esté, no estará solo, pero quien la tome a medias,
Quien tenga un pie en el sistema y un pie afuera, descubrirá que las presiones que vendrán son exactamente del tipo que hace imposible mantenerse en ese equilibrio. Hay algo que los creyentes de tu nación necesitan entender sobre la naturaleza de lo que viene, continuó Jesús. No es una persecución directa de la iglesia. Nadie va a llegar a sus casas a decirles que renuncien a Cristo. Nadie va a presentarles el dispositivo diciéndoles que es una señal del anticristo. Se va a presentar como tecnología de salud, como protección, como solidaridad con los más vulnerables. Van a usar exactamente el lenguaje que más resuena con los valores que los creyentes dicen tener, el cuidado del prójimo, la responsabilidad comunitaria, la protección de los que no pueden protegerse solos. Y muchos creyentes sinceros, personas que genuinamente aman a Dios y que genuinamente quieren hacer el bien, van a aceptar el dispositivo convencidos de que están tomando la decisión correcta. Eso me golpeó de una manera que los argumentos doctrinales no podrían haberlo hecho. No serán los malvados los que caigan primero, serán los bien intencionados, los que siempre han querido hacer lo correcto y que en ausencia de claridad suficiente van a confundir lo que el mundo llama lo correcto con lo que Dios llama lo correcto. Por eso la advertencia tiene que ser clara, dijo Jesús. No basta con predicar sobre la marca de la bestia en términos abstractos y teológicos que la gente escucha y procesa como conocimiento sin urgencia real. La advertencia tiene que ser concreta, tiene que describir exactamente cómo se verá, cómo se sentirá, qué lenguaje usarán para presentarlo, de manera que cuando llegue el momento, quienes hayan escuchado la advertencia lo reconozcan inmediatamente, sin confusión, sin necesidad de deliberar, sin el margen de error que la presión del momento no permitirá. La visión mostró entonces algo que no esperaba ver. Vi iglesias, muchas iglesias, católicas, evangélicas, pentecostales, de todas las denominaciones que existen en el país. Y en esas iglesias vi a pastores y a sacerdotes y a líderes de todo tipo tomando decisiones sobre cómo responder a lo que se estaba desarrollando afuera. Algunos hablaban con claridad, con esa valentía que cuesta el mismo precio en todos los siglos. La posibilidad de perder todo lo que uno ha construido institucionalmente al decir lo que no es conveniente decir. Vi iglesias que cerraban sus puertas porque el sistema requería que los lugares de reunión verificaran el estatus de sus asistentes. Vi pastores que deliberaban si era posible encontrar un término medio, si había manera de cumplir con los requisitos del sistema de identificación mientras se seguía predicando el evangelio. No hay término medio, dijo Jesús. Y su voz no tenía dureza, sino esa claridad que da más miedo que la dureza porque no deja espacio para la negociación. El sistema no acepta términos medios, está diseñado para no aceptarlos. Cada concesión que parece preservar algo esencial es en realidad una invitación a la siguiente concesión, que será más grande y más costosa. Los que creen que pueden mantener sus instituciones intactas mientras se adaptan lo suficiente a los requisitos del sistema, van a descubrir que lo que querían preservar ya no existía desde el momento en que empezaron a adaptarse. La sal que se vuelve insípida no puede volver a ser sal. La ventana se está cerrando, dijo entonces, y era la primera vez que escuché algo que se podía interpretar como urgencia en esa voz que hasta ese momento había tenido la calma de lo eterno. No es que yo no tenga el tiempo bajo control, lo tengo, pero ustedes no. Y el error que cometen los que viven con la sensación de que siempre hay más tiempo es que no notan el momento exacto en que el tiempo que había dejó de haber. Pensé en la válvula, en cómo yo había sabido, en cuanto sentí esa vibración, que la situación era crítica, y en cómo de todos modos no había tenido tiempo de salir. Exactamente, dijo Jesús, y supe que había escuchado mi pensamiento con la misma naturalidad con que yo escucho el sonido del agua en una tubería. Tu instinto fue correcto. Tu lectura de la situación fue profesionalmente exacta. El problema no fue tu diagnóstico. El problema fue la distancia entre donde estabas y donde necesitabas estar cuando el metal cedió. Esa distancia que parece pequeña es la diferencia entre salir y no salir. La gente que lleva tiempo sintiendo que algo no está bien, que algo en el sistema no cuadra, que algo en las decisiones que los gobiernos están tomando huele a lo que huele cuando hay un problema que nadie está reconociendo todavía, esa gente tiene el diagnóstico correcto. El problema es la distancia entre donde están y donde necesitan estar cuando el metal ceda. Viví entonces algo que no tengo vocabulario completo para describir, pero que intentaré describir de todos modos porque es parte del mensaje y no puedo callarlo. Vi el momento del regreso, no el mío. El regreso mayor, el que está descrito en el último libro de la Biblia, con un lenguaje que los teólogos llevan siglos intentando interpretar y que yo vi en 5 segundos de visión con una claridad que hizo que toda la interpretación fuera innecesaria.
No voy a describir detalles de ese momento porque lo que vi excede completamente lo que las palabras pueden hacer. Solo diré que lo que experimenté fue la confirmación más absoluta de que todo lo que se promete en las escrituras es literal. No metafórico, no simbólico en el sentido de representativo de algo más. Literal, real, con una especificidad y una sustancia que hacen que la realidad que experimento normalmente parezca el sueño y ese momento el despertar. Y vi a quienes estaban ahí, los de las comunidades refugio que habían resistido, los que habían sido sostenidos de manera sobrenatural en lugares donde el sistema había intentado que fuera imposible resistir, los que habían pagado el costo más alto y llevaban encima la dignidad específica de quienes sufrieron por algo real, todos llegando al mismo punto desde caminos completamente diferentes, y la diferencia entre los caminos siendo absolutamente irrelevante en comparación con el destino compartido. Eso es lo que espera, dijo Jesús, no en décadas, no en generaciones futuras, pronto. En el horizonte de lo que la gente viva puede ver si levanta los ojos del suelo donde los tiene fijos. Y entonces comenzó lo que solo puedo describir como el regreso. No fue una despedida en el sentido convencional. No hubo palabras de cierre ni ceremonia de ningún tipo. Simplemente la claridad de ese lugar comenzó a ceder, como cuando la luz del día cede a la tarde, sin que nadie marque el momento exacto del cambio. Y con esa cedida vino algo más, el dolor. El dolor que yo había dejado atrás en la cámara inundada regresaba ahora con toda la intensidad que la distancia le había quitado, multiplicado además por el contraste con la ausencia de dolor que acababa de vivir. Escuché voces antes de ver nada. Voces con ese tono específico de quien está concentrado en una tarea urgente y no tiene espacio mental para nada que no sea esa tarea. Terminología médica mezclada con instrucciones directas. Alguien contando, alguien dando órdenes sobre voltaje. El dolor en el pecho fue lo primero en regresar, tan intenso que por un momento no pude distinguir si estaba volviendo a vivir o si el impacto original me estaba golpeando de nuevo. Mis ojos se abrieron a una luz blanca que era mundana y artificial después de la luz que había vivido durante lo que fuera que había durado esa visión. Faces inclinadas sobre mí, con esa expresión específica de profesionales de la salud que acaban de lograr algo que no estaban completamente seguros de poder lograr. Alguien dijo algo sobre minutos, sobre un número que escuché pero que en ese momento no procesé completamente. Después me dijeron que habían pasado 16 minutos desde que el equipo de rescate había llegado a la cámara y encontrado mi cuerpo en el fondo del agua hasta que mi corazón había respondido a la reanimación. 16 minutos. Me quedé quieto mientras me estabilizaban, mientras me conectaban a monitores, mientras alguien hacía preguntas que yo respondía con monosílabos porque mi cuerpo no tenía energía para más, y mi mente estaba todavía procesando la transición entre los dos lugares que acababa de habitar. Alguien me dijo que había tenido mucha suerte, que el equipo había llegado a tiempo, que el protocolo de recuperación había funcionado mejor de lo esperado dado el tiempo de exposición. Quise decirle que la suerte no había tenido nada que ver. Han pasado varios días desde ese momento. Los médicos me dejaron salir antes de lo que ellos mismos habrían querido porque yo firmé los documentos y porque mi esposa, que tiene la sabiduría suficiente para saber cuándo insistir y cuándo dejar que el río corra, vio en mi cara algo que le dijo que había razones para no discutir. Me fui a casa con el pecho vendado, con indicaciones de reposo que he seguido en la medida en que seguir indicaciones de reposo es compatible con escribir todo lo que vi antes de que algún detalle se pierda. Aunque no creo que ningún detalle se vaya a perder. Hay experiencias que se graban en un nivel de la memoria que el tiempo ordinario no alcanza. Esto es una de ellas. Mi esposa se sentó conmigo la primera noche y le conté todo, sin abreviar, sin suavizar, sin protegerla de las partes difíciles, porque ella tiene el derecho a saber lo que yo sé y porque lo que viene va a afectarla tanto como a mí y necesita tomar sus propias decisiones con la información completa. La vi escuchar con esa atención específica que tiene cuando está procesando algo que le importa de verdad, no la atención educada que uno le presta a las cosas que no le interesan pero que no quiere ignorar por respeto, sino la atención de quien está recibiendo información que cambia algo fundamental en cómo ve el mundo. Cuando terminé, estuvo en silencio varios minutos. Luego me dijo que habíamos estado hablando sobre mudarnos de ciudad hacía ya varios años, que siempre había una razón para postergar, que quizás era tiempo de dejar de postergar. No me preguntó si estaba seguro de lo que había visto, no me preguntó si la experiencia podría tener alguna explicación médica alternativa. Me conoce desde hace 34 años, sabe cuándo estoy siendo exacto y cuándo estoy especulando, y sabe que lo que le estaba diciendo esa noche era lo primero.
Lo que necesito que entiendas, tú que estás leyendo o escuchando esto, es que lo que yo viví no fue una experiencia personal en el sentido de que solo a mí me concierne. Fui enviado de regreso con información que no es mía, es de todos. El hecho de que yo haya sido el conducto no me da ninguna autoridad especial ni me convierte en ningún tipo de profeta en el sentido institucional. Me convierte en alguien que vio algo que necesitaba ser visto y que fue enviado a decirlo. Las 3 ciudades, Monterrey, Guadalajara y Puebla. Cuando las escuches mencionadas juntas en el mismo ciclo de noticias en el contexto de una nueva emergencia sanitaria, ese es el momento. Desde ese momento tendrás pocas semanas de ventana para moverte antes de que el movimiento se complique. No meses, pocas semanas. Las 5 regiones de refugio, la Sierra Gorda, las montañas de Chiapas, la Sierra Tarahumara, la Huasteca Potosina, la Selva Lacandona. No son los únicos lugares donde Dios puede protegerte, pero son los que tienen la combinación de condiciones naturales y cobertura espiritual que los hace los más favorables para establecer comunidades sostenibles fuera del sistema que se está construyendo. El dispositivo que se va a ofrecer no es solo tecnología médica. Lo que hace a la parte del ser humano que los instrumentos médicos no miden es permanente e irreversible. El lenguaje que van a usar para presentarlo va a resonar con todo lo que te han enseñado sobre solidaridad, sobre responsabilidad hacia el prójimo, sobre cuidado de los más vulnerables. Eso es exactamente lo que lo hace peligroso para personas que genuinamente quieren hacer el bien. La claridad doctrinal no es suficiente. Necesitas haber decidido de antemano, antes de que la presión del momento nuble el juicio, dónde está tu línea. Y la iglesia que yo conozco de los bancos de los domingos y de las novenas y de los rosarios familiares y de todo ese tejido devocional que es real, aunque a veces sea más cultural que espiritual, la iglesia necesita dejar de confiar en el agua del sistema. Esa es la imagen que se me quedó más grabada de todo lo que vi, la idea del agua. Yo trabajo con agua, sé lo que significa depender de un sistema de agua, sé la vulnerabilidad total que existe cuando ese sistema falla. La iglesia lleva décadas dependiendo de sistemas que no construyó ella, sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas de comunicación, sistemas de distribución para hacer lo que supuestamente es su misión. Cuando esos sistemas comiencen a requerir como condición de acceso la marca que corta la conexión con Dios, la iglesia que depende de ellos quedará atrapada entre su misión y su infraestructura. El agua que necesitamos no viene de ningún sistema que el hombre controle. Viene de una fuente que ningún gobierno puede cerrar ni ninguna tecnología puede bloquear. Pero acceder a esa fuente requiere soltar la dependencia de las otras. Y soltar esa dependencia antes de que las otras nos suelten a nosotros, eso es exactamente lo que significa actuar a tiempo. 40 años trabajé con válvulas y presión y flujos. Aprendí que el sistema siempre te dice lo que va a hacer antes de hacerlo. La vibración está ahí si sabes dónde poner las manos. La grieta está ahí si sabes dónde apuntar la linterna. El problema no es la falta de señales. El problema es la distancia entre donde uno está cuando las lee y donde necesita estar cuando el metal cede. Yo leí las señales correctamente esa mañana en la cámara subterránea y no tuve tiempo de salir porque me había quedado demasiado cerca de lo que sabía que iba a fallar. Hice esa promesa ahí, en ese hospital, con el pecho vendado y el corazón monitoreado y la certeza de lo que había visto instalada en mí con la solidez que solo tienen las cosas que se han vivido de verdad. No voy a quedarme cerca de lo que va a fallar mientras alguien que estaba antes en mi lugar y que lo vio todo con más claridad que yo me dio el tiempo y la información para salir. Muchos van a pensar que estoy exagerando. Algunos van a pensar que el golpe me afectó de maneras que yo no puedo ver desde adentro. Mis compañeros de trabajo van a decir que lo que describe es la ansiedad de quien estuvo al borde de la muerte y que el cerebro convierte en profecía lo que en realidad es solo miedo. Los entiendo. Yo hubiera dicho lo mismo antes. Pero hay cosas que uno sabe después de verlas de la manera en que yo vi lo que vi. Y una de las cosas que sé es que el tiempo para decidir sin presión excesiva es exactamente ahora. Antes de que los 3 nombres de las 3 ciudades aparezcan juntos en la misma nota de las mismas noticias. Antes de que la ventana de la que me hablaron se cierre hasta el punto en que pasar por ella ya no sea fácil. Entrego este mensaje sabiendo que la mayoría no lo recibirá de la manera en que fue dado. Lo entrego de todos modos porque esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es decirlo con claridad y fidelidad a lo que vi. Lo que cada quien hace con lo que escucha es entre esa persona y quien me mandó de regreso a decirlo. Si llegaste hasta aquí en este relato, te pido que te detengas un momento antes de seguir con lo siguiente en tu pantalla o en tu día.
No para que me creas necesariamente, para que consideres honestamente si hay algo en lo que dijiste que resuena con lo que tú mismo ya estás sintiendo, con esa vibración que quizás llevas tiempo ignorando porque todavía no sabes dónde poner las manos para identificarla correctamente. El agua siempre dice lo que va a hacer, solo necesitas aprender a escucharla. Si esta historia habló a tu corazón de alguna manera, escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Quiero orar por tu familia y por tu nación con el nombre real de dónde vienen. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que tú sabes que tiene el corazón abierto y que está buscando orientación en este tiempo que vivimos, compártelo con esa persona. A veces un mensaje llega en el momento exacto en que alguien necesitaba escucharlo. Y ese momento no siempre se puede repetir.